Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias aquí por su asistencia. Tenemos el gusto de tener hoy a Germán Gómez aquí para trabajar con nosotros. Entonces, pues le cedo la palabra a Germán. Cuéntenos un poquito primero quién es usted Ok, y pues ya está todo listo para que podamos empezar. bien. Hola a todos. Pues también muchas gracias por asistir a este segundo webinar. También gracias a Material Transforma por abrir este tipo de espacios que son bastante importantes para todos los que estamos involucrados en este proyecto y como lo vamos a ver ahora, pues para todos los públicos objetivos que están dentro del centro de materiales o que involucra el centro de materiales. Yo soy diseñador gráfico, tengo una maestría en estética e historia del arte. Trabajo en la Universidad Jorge Tadeo como profesor del área de empaques y estoy también, digamos, en una perspectiva muy fuerte vinculado al proyecto Centro de Materiales. Se preguntarán por qué, digamos, desde mi línea trabajo con los materiales. Pues bueno, una parte tiene que ver con lo que está centrado en empaques, en packaging, y la otra, pues porque también desde mi trabajo personal hago un ejercicio muy fuerte con materiales desde el proceso de escultura, que es un poco, digamos, lo que me involucra con este universo. El día de hoy, a partir del proyecto Material Transforma, pues queremos hacer énfasis en uno de los procesos importantes eh, que tiene este proyecto y es que es un laboratorio de materiales. Quizás es de las partes más tangibles que tiene o más vívidas que tiene todo el proceso. Por eso hemos decidido llamarlo Cómo ocurre y por qué se hace un laboratorio de experiencia. Allí vamos a ver algunas partes que son importantes y eso lo planteo desde tres etapas en las que vamos a centrar la charla del día de hoy. ¿Cuáles han sido los antecedentes con los que de una u otra forma hemos generado este espacio dentro del centro de materiales y que hoy en día impacta lo que es el laboratorio de experiencia, lo que es Material Transforma? El contexto y cuál ha sido nuestro laboratorio, porque como vamos a ver ahorita, pues esto no es un elemento, digamos, propio o que se originó en el laboratorio, sino que ya tiene muchos otras líneas de trabajo a nivel nacional e internacional que son importantes a destacar. Sin embargo, el nuestro tiene una línea propia, tiene una especie de memoria propia también y tiene unos discursos que son propios de lo que ha ocurrido en el trabajo que durante año y medio, 2 años hemos venido desarrollando. Bien, dentro de la perspectiva de antecedentes, pues les quiero comentar que nosotros cuando empezamos el proyecto Centro de Materiales Bogotá Región, hicimos un benchmarking importante a nivel nacional e internacional. Estos fueron algunos de los centros de materiales que visitamos, también llamados materiotecas o materialotecas. No difiere mucho el nombre en la perspectiva. Lo importante de entender de este tipo de centros que visitamos y que son referentes internacionales son las dinámicas en las que se mueven, cuáles son las líneas bajo las cuales están establecidas. Por ejemplo, aquí estamos viendo 4 que son importantes. Materio, es una materioteca francesa. Matterfat, que es una materioteca con sede en Barcelona. Material Connection, tiene sedes en diferentes ciudades del mundo. Nueva York, Tokio, Milán. Y Material District, que es una materioteca holandesa. Es importante entender que la construcción de estos centros de materiales están generalmente en las zonas donde le apuntan al desarrollo, donde le apuntan a estrategias que tienen que ver con elementos centrados en los procesos industriales y en los procesos de investigación. Por eso les mencioné las ciudades donde están ubicadas estos centros de materiales. ¿Qué tienen estos centros de materiales? Tienen una infraestructura importante a nivel de exhibición, como la que estamos viendo aquí de Materio en Francia, y también tienen otra cosa bastante importante, que son soportados muchos de ellos por las industrias que están rodeadas en el contexto donde ellos aparecen. Por ejemplo, Materio tiene relaciones con Renault en Francia y con L'Oréal. Entonces, digamos que allí hay unos elementos que el material empieza a ser
bastante importante en los procesos de discusión de lo que tiene que ver con los entornos donde empiezan a aparecer este tipo de escenarios o repositorios que también podemos llamar nosotros. Bien, este que están viendo aquí es el repositorio de Material Connection. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el repositorio de la ciudad de Milán, donde hay un importante foco de desarrollo, sobre todo a nivel desde la perspectiva de diseño. Entonces ellos tienen allí centrados trabajos importantes, por ejemplo, con Puma han hecho desarrollos, con BMW, con algunas empresas que son importantes dentro del contexto europeo. Y estas materiotecas se han convertido en esos referentes de los materiales que allí utilizan, desarrollan, que generalmente, y como lo vimos en el webinario pasado, necesariamente no son materiales de punta, sino que están también revisando lo que ocurre en el contexto con los materiales, que eso es una cosa importante de lo que vamos a hablar ahora en el proceso de ejecución de nuestro laboratorio de materiales. Y aquí aparece también Matterfat, que es otra cosa que también les quiero mostrar un poco. Por ejemplo, vamos a entrar aquí un segundo. Está la base de datos de Matterfat, que es otro valor importante que tienen los centros de materiales. Sus bases de datos. En un tiempo fueron llamadas las joyas de la corona, porque pues allí uno podía entrar a consultar, o todavía puede entrar a consultar. Por ejemplo, voy a hacer aquí una búsqueda en el de Matterfat. Este es de acceso libre, simplemente ustedes se registran y allí ya quedan vinculados a esta base de datos, pero vamos a entrar, voy a buscar algo aquí desde un material pelo, y ellos tienen aquí diferentes materiales, tienen 91 entradas de materiales alrededor de lo que tiene que ver con el pelo. Por ejemplo, este es bastante interesante, aquellos que les preocupa un poco todo el proceso que tiene que ver qué se hace con este material, por ejemplo, en las peluquerías. Pues aquí les estoy mostrando uno de esta base de datos que trabaja sobre unas alfombras que se construyen para secar los derrames de petróleo, porque el pelo tiene esta propiedad higroscópica también, entonces de absorber, y con esto material construyen esto que estamos viendo acá. Entonces estas bases de datos son importantes por esto, pues porque uno puede entrar a mirar y hablar sobre esos códigos. Por ejemplo, ustedes van a encontrar aquí la familia, el campo actual de aplicación, los países donde se originan. En este momento no estoy conectado con la base de datos, pero cuando usted entra, cuando ustedes pueden entrar a la base de datos, ustedes van a poder ver que les va a desplegar las características o las dimensiones que hace unos días en el webinario pasado Margarita hablaba, que eran las dimensiones de tipo técnico. Ustedes las van a poder ver allí desplegadas, que son bastante importantes. Entonces, esto que estamos viendo dentro de nuestros materiales, dentro de lo que ustedes también están haciendo en Material Transforma con el ADN del material, pues tiene que ver un poco también cómo se estructuran este tipo de bases de datos, porque si ustedes observan, pues Matterfat está muy estructurada desde esta perspectiva técnica. Las exposiciones vienen un poco desde esa dinámica estética, ¿sí? La forma en que están mostrados los materiales, las fichas técnicas, es mucho desde esa dimensión estética del material. Bien, esto a nivel de lo que fueron esas bases que visitamos nosotros cuando hicimos el benchmarking. Inicialmente lo que se quería era mostrar un repositorio de estos aquí para poder hacer unos testeos y mirar cómo esto impactaba en los procesos de desarrollo de la región. Sin embargo, esto es un valor importante que les quiero comentar. En nuestro proceso también de etapa de prefactibilidad del Centro de Materiales, tuvimos muchas reuniones con públicos objetivos del proyecto, entre ellos empresarios, investigadores, gente que no está ni vinculada a la empresa ni la academia, pero trabaja con materiales que le interesan, y empezamos a hacer reuniones con ellos. Nos dimos cuenta dentro de estos procesos de reuniones que había una pregunta muy fuerte. ¿Qué pasa con los materiales que tenemos desde la perspectiva de lo local? Entonces aquí voy a entrar a la segunda etapa de nuestra charla, que tiene que ver con la parte del contexto. ¿Cómo empezamos a crear un contexto para que un laboratorio de experiencia o una materioteca se dé en nuestra región? Y es una pregunta importante. ¿Qué pasa con lo local? ¿Qué pasa con los públicos objetivos que nos rodean? ¿Qué pasa
con todos los impactos que debemos tener desde el contexto hacia la industria, hacia la investigación. Entonces, les voy a mostrar dos videos importantes para que referenciemos algunos elementos. Aquí hay dos exposiciones que también se ligan a lo que es un centro de materiales. Los centros de materiales no solo tienen su exposición in situ dentro de sus espacios arquitectónicos, no solo tienen su base de datos, sino que también van a mover exposiciones en diferentes escenarios, en ferias, van a entidades, en fin, y así van moviendo también el conocimiento que tienen dentro de estos repositorios. O lanzan un tema para que se estructure una exposición y esa exposición empiece a itinerar. Por ejemplo, Material District tiene una exposición bastante, que la vamos a ver ahora, bastante interesante, centrada en materiales que tienen que ver con luminiscencia, sobre todo para la arquitectura. Matterfat, perdón, tiene una exposición hace poco centrada en materiales maderables, ¿sí? O maderas que se podrían ver entre Marte y la Tierra, es decir, cómo a partir de la madera podemos hacer desarrollos arquitectónicos o desde la perspectiva objetual para habitar tanto Marte como la Tierra. Entonces, digamos que se lanzan estas temáticas. Les voy a mostrar dos para que nos centremos un poco en el contexto a donde quiero llegar. Voy a mostrar primero esta de Matterfat. Bien, una de las cuestiones importantes que estamos viendo en... Perdón, un segundo aquí. Una de las cuestiones importantes que estamos viendo en este proceso es que tiene que ver con la gente cómo interactúa con los materiales. ¿Sí? Allí, digamos, hay una variable importante de poder tocar el material, poderlo sentir. Otra cosa que también es importante aquí es la curaduría que se hace para que el material muestre todas sus fases, todas sus facetas, perdón. ¿Sí? Entonces, ahí veíamos que hay contextos en la usabilidad, ahí veíamos que hay contextos que tienen que ver con cómo yo puedo tocar el material, cómo lo puedo sentir y qué propiedades me transmite. Esa es una variable importante dentro de un laboratorio de experiencia. Ahora les voy a mostrar otro que tiene que ver con Material District. Material District, este fue en Rotterdam y este es bastante importante porque está centrado en materiales arquitectónicos desde la perspectiva de la luz. ¿Sí lo pueden ver? ¿No? Ok. Listo. Yo les montaré los links para que los miren y los podamos ver. Sin embargo, lo que yo les quería comentar un poco alrededor de este tipo de exposiciones es la interacción que tiene el público directamente con todos los objetos que allí se van exponiendo. No solo materiales, sino los objetos que han sido transformados a partir de esta materialización. Esto lo puede ver uno entonces centrado en una perspectiva que se transmite desde las tres dimensiones que veíamos la vez pasada en el anterior webinar, desde la dimensión técnica, desde la dimensión histórica y desde la dimensión estética. Esto se traduce en que el material es una transferencia de conocimiento, es decir, como desde un laboratorio de experiencia
como el que estamos viendo aquí en esta imagen, que es parte de los laboratorios que hace Materiaux en Francia, donde él le tapa los ojos a la gente para que a partir de la perspectiva del sentir con el tacto, o muchos es desde el olor, ¿sí? Empiezan a generar unos procesos de relaciones con los materiales que les está transmitiendo el material. Por eso uno puede ver que en un laboratorio se repite también lo que se ha venido posicionando en Material Transforma como el ADN de material, que son estas tres dimensiones. La técnica, en los videos uno ve que generalmente aparece la ficha de las variables técnicas del material, aparece también en algunos, por ejemplo, en el de nosotros se ha destacado mucho la dimensión histórica. Ahorita voy a mostrar algunos ejemplos que han sido importantes. Y el valor estético, claro, porque al momento de empezar a trabajar con el material, de sentirlo, de olerlo, de mirar esas propiedades de tipo formal, pues se abren unos panoramas bastante interesantes de interacción y sobre todo que eso después va a impactar en los procesos que repercuten sobre los objetos que se diseñan o se proponen con esos materiales. Bien. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de mirar desde nuestra perspectiva y con todo el proceso de investigación y entrevistas que hicimos alrededor de los empresarios y públicos objetivos que tenemos en nuestro contexto de materiales. Para eso nos dimos a la tarea de abrir una convocatoria, ¿sí? Que nos permitiera de una u otra forma abrir el primer repositorio de la base de datos del laboratorio. El laboratorio de experiencia se inicia a partir de más o menos el mes de noviembre del año pasado, cuando abrimos una convocatoria para los empresarios, para los investigadores, para la gente que transforma materiales y que nos pudieran enviar sus materiales, sus objetos al laboratorio. Desde allí, entonces, se empieza a entablar una relación importante de revisión de lo que es el contexto local, ya sean, y cuando hablo de local no solo tiene que ver con los materiales que se producen acá, no, es más bien los materiales con los cuales interactuamos en nuestro contexto, porque eso también está mediado por muchas de las tecnologías con las cuales los transformamos, eso también está mediado por muchos de los procesos, no sé, de importación que tenemos, por muchos de los procesos de desarrollo que se hacen en la región. Entonces, de aquí en adelante les voy a empezar a hablar de lo que ha sido nuestro laboratorio de experiencia con los materiales, que como se los dije al principio, pues es la base más vívida que hemos tenido del proyecto hasta ahora, fuera de lo que ya está ocurriendo con Material Transforma, donde ustedes están haciendo unos procesos de análisis a través de sus portafolios muy fuertes, pero también están haciendo unos procesos dentro de muy poco, de prototipado, que es donde empieza de una u otra forma a marcar las bajadas fuertes de trabajar con materiales. Bien, cuando se plantea un laboratorio de experiencia, nosotros hacemos prácticamente soportarlo en tres pilares. El primer pilar, y quizás uno de los más fuertes que tiene, es la exposición. El segundo es la agenda académica y el tercero los talleres de experiencia. Cada uno tiene una línea de trabajo importante. Sin embargo, como ustedes están viendo en esta diapositiva, hay un asunto que tiene que ver con los ejes conceptuales. Los ejes conceptuales son básicamente los que marcan el norte de discusión de un laboratorio de experiencia. Para el caso del primero que hicimos, que fue en marzo de este año, el trazador grande que teníamos era el territorio. Eso está anudado a la pregunta que ponía en la anterior diapositiva, esta de acá, ¿qué tenemos en nuestro contexto de materiales? ¿Sí? Pues ahí estamos viendo que en algunos momentos hay algunas industrias que han sido importantes, como las textiles, en otro, como lo que marca esta imagen de artesanías de Colombia, somos ricos en fibras. Bueno, entonces, digamos que ese trazador conceptual nos permitía revisarnos desde nuestro territorio nosotros mismos. Sin embargo, dentro de los pilares también hay unos trazadores importantes que son fuertes para revisar dentro del contexto primario, que era el territorio. Uno, la innovación, que se estaba proponiendo desde la perspectiva de la innovación en materiales, y ahorita vamos a ver que, vuelvo e insisto, necesariamente no tienen que ser materiales de punta. Dos,
Un tema importante, digamos, de tendencia a nivel de los materiales y es la economía circular. ¿Sí? ¿Qué pasa con la perspectiva en el postconsumo, por ejemplo, de muchos de los materiales que transformamos en nuestro medio? Y lo otro, los talleres de experiencia. Los talleres de experiencia tienen que ver con una variable importante desde la perspectiva de cómo el material, cuando se pone en discusión, pues permite generar otras vías de acción. Entonces, digamos que así se ha estructurado el, el piloto de laboratorio que tenemos ahí. Entonces, este es como nuestro gran mapa sobre el cual hemos generado las bases. Si hay algunas preguntas, pues estaré atento a irlas respondiendo durante la presentación y vamos mirando algunos elementos puntuales alrededor de lo que he ido discutiendo. Listo, Germán. Gracias, Germán. Sí, si quieren, entonces pueden escribir las preguntas por el chat o por preguntas y respuestas. Y mientras las vamos recopilando y después a Germán dará un espacio para que la responda. Perfecto. De una. Bien. Entonces, a partir de este esquema que les planteo acá, empezamos nosotros a trabajar las tres dimensiones que hemos venido planteando, no solo desde las dimensiones del ADN, sino muchas de las que les comentaba ahorita cuando exponía los centros de materiales que fueron referentes para nosotros. Aquí vuelve y aparece la dimensión técnica, la dimensión estética, pero si ustedes observan una de las discusiones que hemos tenido con el grupo de trabajo del centro de materiales y fundamentalmente los que hemos estado centrados alrededor de crear el laboratorio de experiencia, es que veíamos que se posicionaba otra dimensión. Nosotros la hemos determinado la dimensión patrimonial. Y esa dimensión patrimonial es importante porque es que cuando nos dimos a la tarea de hacer la recolección de los materiales, la convocatoria, vimos que también habían otros repositorios que eran importantes destacar. Entonces aparecen dos dimensiones. La histórica se mete dentro de esa dimensión patrimonial y también aparece la dimensión de los recursos. Dentro de la perspectiva de la dimensión histórica están las imagotecas, las fototecas, las bibliotecas, las hemerotecas, que de una u otra forma son las que recogen, por lo menos en este caso, la memoria gráfica, digámoslo así. Y algunos se preguntan, en estos días incluso teníamos una discusión bastante interesante alrededor de por qué los materiales están ligados a esto. Claro, el material está ligado al contexto histórico, desde la memoria de una región, porque es el que, por ejemplo, en este tipo de imagotecas y fototecas que estamos viendo aquí, son los que cargan esa memoria impresa, ¿sí? El material también entra dentro de los procesos, dentro de las problemáticas de conservación. En las fototecas tienen altos problemas con la conservación del patrimonio que tiene que ver con fotografías, o en las bibliotecas con el patrimonio fílmico, porque los sustratos, algunos celulósicos, otros polímeros, son atacados por hongos, por la humedad, y eso lo que causa es que se pierda esa memoria, que básicamente es la memoria histórica de un pueblo. Entonces, de una u otra forma vemos cómo el material hay que verlo desde una perspectiva transversal, desde una perspectiva que cubre muchos frentes. Para mí ha sido bastante importante por mi formación, digamos, de diseñador, pero también con mi formación desde la perspectiva de historiador del arte, revisar el material desde estas perspectivas. Hemos estado en varias investigaciones que nos han llevado a ver cómo el material es el soporte de la memoria histórica de una región, de un pueblo y de lo que ha transcurrido en sus procesos históricos y de desarrollo. Entonces, por eso les quería tocar esa perspectiva que hemos logrado abrir. Ahorita les muestro puntualmente cuáles han sido algunos de los referentes que hemos tenido. En Colombia hay varios que son importantes tenerlos en el mapa. Y está desde esas tres dimensiones, la patrimonial también recae sobre los recursos. Los recursos, por ejemplo, en nuestro caso, hay recursos desde dos perspectivas y ahorita los planteaba acá. Uno, desde esos materiales que han sido producidos en el contexto industrial y que ahorita son vistos desde una perspectiva histórica, que es bastante importante, porque eso también es la memoria de una u otra forma económica de un sector o de una región.
y lo otro, lo que tiene que ver con sus recursos naturales. Allí les planteo dos. Uno, el de las silotecas, que son aquellos centros o repositorios que están centrados en revisar la celulosa, las maderas, ¿sí?, que tenemos. Y lo otro, las textilotecas, que algunas, hay una importante aquí en Colombia que está preocupada por conservar ese patrimonio textil que en algunas de las regiones de Colombia se dio durante mucho tiempo a nivel de producción. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos importantes. El que están viendo a la izquierda es la Siloteca de la Universidad Nacional de Medellín, quizás uno de los repositorios más importantes a nivel de maderas que existe en Colombia. Hay varios, pero lo importante de entender este tipo de repositorios donde vemos los materiales es saber sobre esos recursos que tenemos, sobre esas perspectivas de recursos naturales que impactan a los elementos de transformación de objetos desde el material mismo. Esta es una importante. Hay varias en Colombia, hay una que está centrada, por ejemplo, en la conservación de especies o en el repositorio de conservación de especies amazónicas. A la derecha están viendo un trabajo muy importante que tiene SENNOVA del SENA a nivel de investigación, ¿sí? Y tiene que ver con las fibras que encontramos en nuestro territorio y cómo han sido trabajadas, muchas de ellas por los pueblos originarios de las regiones donde se dan estas fibras y cuáles objetos han producido. Por eso para nosotros ha sido bastante importante, y como lo veíamos en la diapositiva anterior, ha sido bastante importante el asunto que tiene que ver con esa perspectiva histórica. Y hay otra variable que es importante desde lo que hablábamos en este punto, desde la perspectiva histórica a nivel de fototecas y videotecas, la que veíamos, esta está centrada en los recursos, silotecas, ¿sí? Podríamos decir fibrotecas, si uno podría decir. Esta investigación del SENA es bastante amplia, es muy interesante. Ahí encuentran fibras, chanchama, cáñamo, en fin, encuentran varias. Las hemos tenido expuestas, por ejemplo, en la Feria de Createx tuvimos parte expuesta en nuestro laboratorio de experiencia. Y ahorita, la otra desde la perspectiva histórica. A la derecha están viendo una, digamos, de las muestratecas textiles más importantes que hay en Colombia. Esta la tiene la Universidad Autónoma de Manizales. Es un repositorio bastante amplio de historia de las telas que fueron desarrolladas en una de las industrias del centro occidente colombiano. Por ejemplo, Tejidos Única le aportó mucho a esta textiloteca, esta muestrateca. Son empresas que ya han desaparecido porque ya los que están en el sector textil comprenden mucho de lo que ha pasado con este sector a nivel de los años, pero estos repositorios que han sido bastante importantes se han dado a la tarea de conservar qué fue lo que se produjo. Es bastante interesante ver este tipo de muestras porque allí puede observar uno el material, puede observar los tramados, las texturas, los colores que se generaban en ese tiempo y entender también cuestiones un poco importantes como, por ejemplo, tipologías de maquinaria, en fin. Lo importante del material, y esto quiero que quede muy claro en la charla del día de hoy, por eso la importancia de un laboratorio de experiencia y una materioteca es la cantidad de aristas que uno puede leer, ¿sí? Con qué se transforman, quiénes lo transforman, dónde. Entonces hay asuntos que tienen que ver con lo geográfico, con lo histórico, con lo económico. Todo eso no lo puede dar un material. A la izquierda ustedes están viendo unos procesos que tienen que ver con sustratos y elementos de fijación de la imagen, y es a través de la fotografía. Este es uno de los talleres que vamos a tener en uno de los laboratorios de experiencia próximos que vamos a tener, donde investigadores que se han dado a la tarea de mirar los archivos fotográficos. Lo importante de ver estos archivos fotográficos es cómo el material circula entre diferentes actores. Por ejemplo, cuando los archivos se imprimieron, el material fue parte del fotógrafo, parte de quien hizo la reproducción en la industria gráfica, por ejemplo, en un periódico. Ahora es parte de quien lo conserva en la fototeca, es parte de quien lo trabaja en una biblioteca, es parte del conservador, en este momento del restaurador. Entonces allí empezamos a ver una cantidad de escenarios también de acción según la temporalidad. Este es un taller que vamos a tener donde vamos a ver, por ejemplo, imágenes, cómo se fijan mediante diferentes técnicas a diferentes materiales.
Anteriormente hablábamos históricamente de la fotografía a nivel de un daguerrotipo que era fijado sobre una superficie metálica. Después entraron los materiales celulósicos como el papel, pero hoy en día también podemos fijar sobre materiales polímeros. En fin, esto que están viendo allí es una pregunta muy fuerte de hoy en día de cómo conservar y principalmente desde el material la memoria histórica de un pueblo, la memoria histórica de una nación, por ejemplo, que son talleres que vamos a tener allí alrededor de eso. Entonces, por eso para nosotros, me devuelvo aquí un segundo, por eso para nosotros es tan importante las dimensiones desde esta perspectiva. La técnica frente a la ficha del material, la patrimonial desde lo que les acabo de contar y la estética frente a las capacidades formales que tiene el material de transmitir, es decir, textura, color, olor. Bien. Entonces, aquí, digamos, justificamos un poco lo que ha sido la creación del laboratorio de experiencia con materiales, ¿sí? Que en el segundo párrafo creo que está una de las definiciones más importantes, es como eje central desde donde los conceptos de innovación, economía circular y transformación se relacionan. Y su fortaleza radica en cómo desde la región se potencian actividades de tipo económico, social y científico a través de la convocatoria. Es decir, ¿qué es lo que hace un laboratorio de materiales? Un laboratorio de materiales lo que no solo se queda en el repositorio, lo que permite es que a los actores que asisten a él les abra el panorama para crear nuevas líneas de procesos, nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de desarrollo. Ustedes están viendo en la foto que está en la parte de abajo la inauguración del primer laboratorio que tuvimos aquí en la universidad y este fue con la que hicimos el lanzamiento del programa también del Centro de Materiales y donde tuvimos una bastante asistencia de personas de diferentes puntos, estudiantes, industriales, personas que transforman materiales y eso ha sido bastante bueno para el proceso de generar sinergias, que es también lo que hace un laboratorio. Un laboratorio es como una especie de hub, genera sinergias entre los actores que hay. Esto siempre lo hemos manejado, digamos, como una especie de lugar de encuentro. Un laboratorio también, como lo acaba de decir anteriormente, es un faro de inspiración para los públicos objetivos que llegan allí. Es un territorio de transformación, esa palabra me gusta muchísimo porque esa palabra de territorio no tiene que ver solo con un elemento geográfico, sino con un elemento donde se desarrollan unas actividades en pos de unos elementos específicos, en este caso los materiales, y donde se piensan, por ejemplo, problemáticas que los materiales pueden ayudar a solucionar. Y es un espacio para una innovación, por eso viene esa perspectiva que acabo de decir, el territorio, se piensa desde los materiales y esto genera procesos de innovación bastante importantes en diferentes frentes. Bien, para eso lanzamos una convocatoria. En este momento la convocatoria la tenemos abierta. La que están viendo ustedes aquí a la derecha, la convocatoria que andan circulando. La quiero traer aquí el día de hoy porque pues ustedes son parte importante de nuestro proyecto, parte importante del laboratorio y lo pueden ser desde diferentes puntos. Lo pueden ser desde aparecer con sus materiales en el repositorio que tenemos, pero también puede ser importante desde la perspectiva de en algún momento de participar de los talleres de experiencia, sea que pongamos en discusión algunos de los materiales que ustedes transforman, ya sea desde una perspectiva, por ejemplo, de economía circular, o también participantes de uno de los procesos de un laboratorio de experiencia, de un taller de experiencia. Esta convocatoria nosotros la hacemos a través de correos electrónicos masivos, invitaciones también en los diferentes escenarios donde aparecemos, las visitas constantes que estamos haciendo a empresas e instituciones académicas. Los profesores en este momento de Material Transforma también han sido para nosotros un proceso de bajada muy importante para poder hacerle seguimiento a materiales que empiezan a aparecer y que serían importantes que empezaran a ser parte activa del repositorio de materiales. Digamos, esta última semana hemos tenido muchas personas que nos han traído sus materiales, que ya están entrando a la base de datos y esto lo que hace es expandir ese repositorio.
y vuelvo, insisto, se empieza a configurar la memoria de una región a partir de los materiales desde diferentes aristas. Y eso es bastante importante lo que da acá. Bien. Digamos, para la convocatoria pasada recibimos 1988 muestras y tuvimos 332 materiales exhibidos. ¿Qué es el material y qué es la muestra? El material, por ejemplo, tiene que ver con el objeto en sí. Por ejemplo, es un cuero trabajado a partir de una técnica de estampación específica. Y de ese cuero se sacan varias muestras, ¿sí? Con varias texturas, con varios niveles o calibre. Para nosotros eso representa la muestra. En este momento nosotros contamos más o menos con este tipo de número de muestras, más o menos alrededor de unas 1900. ¿Por qué baja el número? Porque dentro de la exposición que nosotros hacemos hay muestras que son tanto a nivel de préstamo como también muestras que son propias del centro de materiales. Esto lo que empieza es a configurar una variable interesante de también que el laboratorio de experiencias se vuelva la plataforma de exhibición de aquellos repositorios que están también configurados en otros espacios. Es decir, esto también se vuelve una especie de hub. ¿Listo? Por eso les mostraba la muestrateca textil de la Universidad Autónoma de Manizales o algunas de las otras muestratecas importantes que hay en Colombia para poderlas unir. Y con ellos hemos tenido también unos procesos de intercambio bastante interesantes. Ahora, ¿cómo se lee una exposición de un laboratorio de experiencia? Nosotros hemos determinado categorías. Nosotros nos llegaron, como lo vimos ahorita en la diapositiva anterior, 332 materiales en la primera convocatoria. Y eso es un flujo importante para hacerle una curaduría. A partir de trabajos que hicimos en constante discusión con Margarita Baena y con todo el grupo de colaboradores que hemos tenido en el laboratorio, determinamos unas categorías de exposición que están centradas en 4 ítems importantes: el funcional y el estético. Estos dos primeros, digamos, se configuran desde dos perspectivas importantes que tiene el material. El funcional tiene que ver con aquellas particularidades que el material permite desarrollar. Es decir, por ejemplo, la particularidad de agarrar, la particularidad de contener, la particularidad de proteger. Entonces, si ustedes observan, en los módulos de exposición, así se empiezan a ver nuestras exposiciones porque tenemos unos módulos muy particulares que quieren trabajar con la neutralidad para que el material se destaque, que son esos cubos en cartón que ustedes están viendo allí. Ven, por ejemplo, al lado izquierdo, desde lo funcional, ahí hay unas botellas de vidrio, el vidrio como elemento protector y contenedor importantísimo dentro de la industria del packaging. Voy a pasar aquí una diapositiva importante. Por ejemplo, aquí están dos de los materiales que uno diría, pero ¿cómo si son tan comunes, si son tan tradicionales? ¿Sí? El pegante y los hilos. Entonces nos dimos a la tarea que dentro de una categoría como esta podían mostrar esas particularidades, ese ADN que empieza a ser clave en entenderlos. Por ejemplo, la perspectiva del agarre, del sostener. Los que están en la industria del calzado saben la importancia de la adhesión que generan los pegantes en esta industria. Lo mismo lo que pasa con el hilo para sujetar. Lo importante también de entender estas categorías que les estoy comentando y que cuando vayan a ver la exposición las puedan tener presentes es que los materiales también pueden habitar las diferentes categorías que tenemos. Un material como el que estamos viendo aquí del hilo puede ser tanto funcional como estético, porque la particularidad de color, de brillo, de textura que da el hilo lo ubica dentro de la categoría del estético. Otras cosas importantes, aquí estamos viendo, por ejemplo, esa categoría estética que tiene que ver con el color, que tiene que ver con la forma, que tiene que ver con la textura, que tiene que ver con la trama, que tiene que ver con lo que da la urdimbre. En esta categoría aparecen muchos textiles, aparecen elementos que tienen que ver con acabados, tienen que ver con elementos desde las pinturas, por ejemplo, ¿sí? Empiezan a posicionarse allí porque brindan a partir de la particularidad del color esas variables. Vienen otras dos categorías importantes también dentro de nuestra exposición.
la categoría del interactivo y la categoría de lo democrático, ¿sí? La categoría de lo interactivo tiene que ver con esa particularidad que tienen los materiales de generarle un bienestar al ser humano o al usuario, ¿sí? Cuando interactúa con ellos, que es bastante importante. O esa particularidad, por ejemplo, que ustedes están buscando dentro del ADN del material, una de las perspectivas tiene que ver con el bienestar, cómo un material me permite habitar un contexto, una forma específica y me genera unas particularidades de beneficio cuando yo interactúo con él. De eso hay muchísimos casos. Quiero traer este que es puntual dentro de los procesos de materiales que están en desarrollo en este momento. Lo que ustedes están viendo allí configura una infinidad de actores dentro de los procesos. Por ejemplo, aquí hay diseñadores, aquí hay campesinos de la región de Cucunúa que trabajan con lana, aquí hay investigadores, aquí hay ingenieros. Y voy a comentar rápidamente este proyecto. Este es un proyecto que trabaja sobre nanoestructuración en la lana de la oveja y nanoestructuran con plata, que es antiséptica. Estos zapatos, estos son unos prototipos iniciales que ustedes están viendo aquí, pero lo que tiene proyectado este proceso es que sean unos zapatos pensados para personas diabéticas, que a partir de esos procesos de nanoestructuración con la plata, pues puedan protegerse de las infecciones. Pero también es rescatar muchas de las fibras de las cuales son patrimonio, de las cuales nosotros somos potencia a nivel mundial, dentro de ellas la lana de oveja. Hay una investigadora aquí en la universidad que trabaja mucho con este tipo de fibras, dos especialmente. La maestra Ángela Dotto trabaja con dos fibras particularmente, la seda que se produce en el Cauca y la lana que se trabaja y que se produce en la región de Cucunúa. Por ejemplo, estos son zapatos que están pensados desde esa particularidad, objetos que vienen desde lo interactivo que produce el material desde esa perspectiva del bienestar. Ahora, desde lo democrático ustedes han visto que la exposición, cuando la he empezado a mostrar, está en cartón, ¿sí? Cuando nos empezaron a llegar los materiales, dentro de ellos no llegó el cartón. El cartón ha sido un material bastante importante en la historia industrial, acompañado al hombre en muchísimas de sus momentos y tiene unas facetas importantes este material. Y esto se ha logrado gracias a que la democratización de un material se da a partir de los procesos de industrialización. Cuando hay procesos de industrialización de un material, el material se masifica. Por ende, muchos más actores pueden acceder a él y lo pueden transformar desde sus particularidades. Es decir, lo pueden transformar. El cartón lo vemos en la arquitectura, el cartón lo vemos en la lúdica a partir de los juegos, el cartón lo vemos como material importantísimo en la industria del packaging, el material lo vemos el cartón lo vemos desde el diseño industrial a partir de objetos, por ejemplo, sillas, mobiliario, en fin. Por eso por eso el cartón aparece en toda la exposición como uno de los elementos de la democratización de los materiales. Esas son entonces las 4 categorías en las que se mueve nuestra exposición: funcional, estético, interactivo y democrático. Bien, pero otra parte importante tiene que ver con el contexto donde se realiza la exposición. Y ese contexto está dado también a partir de las intervenciones museográficas que se hacen. Aquí intervino un aliado importantísimo que hemos tenido dentro del laboratorio. El laboratorio se hace con aliados, el laboratorio se ha construido también con gente que ha aportado e instituciones que le han aportado muchísimo y que de una u otra forma intervienen con los materiales. Lo que ustedes están viendo aquí son microscopías de los materiales que tenemos en el laboratorio. Estas las hizo el laboratorio de microscopía de la Universidad de los Andes. Y lo que ustedes están viendo allí es que nosotros con ellos nos juntamos para que examinaran pequeños pedazos. Nosotros mandábamos muestras de medio centímetro por medio centímetro de los materiales. Ahí hay cera de abejas, ahí hay textiles sintéticos, examinamos lana de oveja, en fin, examinamos un mundo de materiales que vistos al microscopio se ven de esta forma.
Esto nos permitió generar un proceso de ambientación muy interesante dentro de la exposición. Este es, digamos, una toma panorámica de lo que era nuestra primera muestra, donde ustedes están viendo que las microfotografías reforzaban el valor de los materiales que estaban allí expuestos. Por ejemplo, esa que ustedes están viendo, esos 5 paneles que están viendo a la izquierda, es una microfotografía de un material que tenemos bastante importante, que es icopor con aceite de cocina, que formaron allí un polímero en un proceso de desarrollo y lo mandamos a mirar al microscopio y generó esas dinámicas. Y ahí pueden ver fibras y pueden ver todo. Esto ayuda a reforzar el concepto de la importancia del material, y el material visto desde su ADN, tanto macro como micro, genera estas particularidades también de tipo estético, que son bastante importantes para ambientar los procesos de un laboratorio, ¿sí? Cuando miren los videos de Matterfat, cuando miren los videos de Material District, van a ver la importancia del proceso de ambientación en la que aparece un material, porque eso también genera contexto en la lectura, ¿sí? Bien, otro punto que lo hablábamos ahí dentro de los ejes transversales son los talleres de experiencia. Quizás esta es de las partes donde más interactúa el público con quien transforma el material, con quien cuestiona el material, porque allí los materiales se ponen sobre la mesa para generar, a partir de algunos trazadores, procesos que tienen que ver con nuevos desarrollos. Lo importante de un taller de experiencia no es solo sentir el material, sino que no es solo ver el material, no es solo informarse del material, sino que el material o esta interacción, esta experiencia, produzca nuevos desarrollos, ¿sí? Nuevos desarrollos a corto o mediano plazo que se puedan potenciar. Por ejemplo, quienes tuvieron la oportunidad de estar en el lanzamiento de Material Transforma, nosotros hicimos un taller de experiencia al final, que fue una subasta de materiales. La importancia de esa subasta de materiales fue mirar cuáles eran los materiales que se estaban poniendo en este momento en función desde la perspectiva de economía circular. Y allí algunos de ellos fueron importantes. Por ejemplo, la cooperativa habló de algunos materiales que quedan como desecho dentro de sus procesos, la Cooperativa de Impresores de Bogotá, que quedan como desecho dentro de los procesos que algunos de sus asociados tienen. Ahorita vamos a exponer un material importante el día martes en el Consejo Ampliado de Comunicación Gráfica en la Cámara de Comercio sede Salitre. Vamos a exponer toda la variable que tiene un material que se llama Stone Paper, y lo vamos a ver de la cuna a la cuna, es decir, desde dónde se origina como carbonato de calcio hasta lo que pasa cuando se utiliza el día de hoy desde la perspectiva de los residuos que generan en una variable de postconsumo que se llama madera plástica. Digamos, eso es lo importante que produce un laboratorio de experiencia a partir de los talleres. ¿Qué otras opciones podemos transformar del material? Bien. Y lo otro que se acompaña es la agenda académica. La agenda académica tiene que ver también con las discusiones a nivel de ciertas temáticas o los trazadores que pone el laboratorio en cuestión. Hay dos modelos de la agenda académica, el de las charlas y el de las visitas guiadas. Las charlas generalmente tienen que ver con gente o personas que son muy fuertes alrededor de temáticas que tienen que ver con los materiales y de los trazadores que está generando en ese momento el laboratorio de experiencia, y lo otro, las visitas académicas, porque también lo importante es explicar el proceso de curaduría, lo importante es hacer vívida la exposición. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí que tuvimos en primera instancia, siempre tenemos en primera instancia la visita de muchos colegios, tenemos la visita de muchos estudiantes de universidad que están interesados. Es decir, la agenda académica también es una formación de públicos que es importante para los laboratorios. Finalmente, un laboratorio de materiales se genera a partir de muchos actores, entre ellos el laboratorio que tenemos nosotros montado en este momento se genera a partir de quienes han liderado el proyecto, que son los que ustedes, las entidades que ustedes están viendo allí, quienes lo han patrocinado, que son aquellas empresas y entidades que se han vinculado
con procesos de materiales. Por ejemplo, SmartFit Cap aparece aquí porque se vinculó de una forma muy activa a partir de lo que tiene que ver con el mobiliario. Todo ese cartón lo transformó SmartFit Kappa, lo donó SmartFit Kappa al centro de materiales. Sutex fue quien hizo las impresiones de las microfotografías. En fin, tenemos muchos socios quienes apoyan, que han sido entidades que de una u otra forma han movido también este proceso, nos han abierto las puertas a través de sus centros, nos han permitido que algunos de los repositorios que ellos tienen propios sean parte del laboratorio. Y están los expositores, que son las personas, las empresas que han mandado sus materiales, ustedes mismos, que son los que a través de las convocatorias han hecho que el repositorio de materiales en este momento tenga alrededor de unos 400 materiales. Y eso lo quiero decir que ha subido el número porque en este momento tenemos nuestra convocatoria abierta que está destinada a los 4 laboratorios que vamos a hacer, a los 4 talleres que vamos a hacer y exposiciones que vamos a hacer este semestre. La próxima es el martes 24 en la Cámara de Comercio, que es el Consejo Ampliado de la Industria Gráfica. Después viene en octubre 22, 23 y 24, que son los consejos ampliados de cuero, calzado y marroquinería, joyería y bisutería y textiles. Y la última que vamos a tener, que es donde vamos a ver todos los proyectos y los portafolios de materiales que ha desarrollado el programa Material Transforma. Entonces, por eso tenemos, digamos, esas 4 categorías que son lideran, patrocinan, apoyan y quienes son los que exponen o participan dentro de eso. Bien, pues esto era lo que les quería contar el día de hoy. Quienes se quieran comunicar con nosotros, este es nuestro correo, experienciaconelmaterial@gmail.com. Quienes quieran hacer visibles sus materiales en nuestros laboratorios de experiencia, pues nos escriben allí y estaremos en contacto para que podamos seguir creciendo este repositorio de materiales que es bastante importante para la región, que es bastante importante para la memoria de todos los procesos que desarrollamos en la triple hélice, ¿sí? Tanto en la industria como desde el sector público, como desde la academia. Entonces, pues no sé si en estos momentos hayan algunas preguntas para que podamos discutir alrededor de lo que hemos comentado. Bueno, Germán, sí hay una pregunta aquí de Sandra Joana que nos pregunta, entonces, ¿solo aplican para la convocatoria los que ya tengan materiales, pero no los que deseamos crear un nuevo material? No, a mí me parece que esto es un elemento, como lo dije, vívido, ¿sí? Y es un elemento que está en constante evolución, un laboratorio, un repositorio. Pueden aplicar todos en cualquier momento. Hay materiales que constantemente están en procesos de desarrollo y que es importante también irlos viendo. Lo importante de cada exposición que tenemos nosotros es que estamos buscando nuevos repositorios, nuevas personas que están trabajando con otros materiales, industria que están desarrollando nuevos elementos. Entonces, en cualquier momento, cuando haya un desarrollo nuevo, cuando haya otra variable importante para ver del material, pues allí los tendremos. Por ejemplo, ahora estamos muy interesados en que en la próxima exposición, en las próximas que vienen, podamos tener una de las silotecas que yo les conté, porque pues estamos hablando mucho de la conservación, del patrimonio, de los recursos naturales, y me parece que las silotecas son ejemplos importantes. Entonces, quien quiera comunicarse con nosotros a partir de un ejercicio material que tenga, es bienvenido. Listo. Okay. Otra pregunta es, ¿qué casos o qué experiencias se han generado a partir de los laboratorios de experiencia anteriores? ¿Tienes alguna historia para contarnos? Sí, se han varias y han sido importantes. Primero que todo, las sinergias que se han generado entre los expositores, porque cuando se expone un material va con su ficha técnica. La ficha técnica tiene un descriptor, un breve descriptor de lo que es el material. Tiene un código QR que permite a la persona escanearlo y comunicarse directamente con la base de datos de quién es el expositor, ya sea su página web o ya sea su link de contacto. En fin, tiene varias cosas. Eso primero que todas las sinergias. Lo otro
las discusiones que se han armado a partir de los materiales expuestos, porque cuando la gente va y los mira, los siente, los toca, les ve otras dinámicas de acción. Por ejemplo, una que me pareció muy particular en Createx cuando estuvimos con el laboratorio de experiencia, expusimos una investigación alrededor de fibra de plátano muy importante que hay, y alguien de la industria de la construcción, del sector de la construcción, perdón, que trabaja con ductos, le vio la importancia de esa fibra para hacer reemplazos de fibra sintética. Y allí empezaron unos procesos de discusión importantes. Yo les comenté hace un rato sobre un material que tenemos de desarrollo que es icopor, residuos de icopor con aceite de cocina. Por ejemplo, ese material ha sido importante porque se ha querido testear desde diferentes puntos. Hay gente en la industria del sector textil, particularmente desde los insumos, que lo quisiera revisar para mirar si desde ahí se pueden hacer botones. Desde la arquitectura también han tenido algunos planteamientos desde la industria que tiene que ver con el cuero, el calzado y la marroquinería, han mirado si de pronto eso puede dar algunas resistencias para tacones de zapatos, qué sé yo. Es decir, sí han habido unas sinergias muy, muy, muy fuertes con los materiales. Listo. Ahora Victoria Sánchez pregunta un contenido muy interesante. Mi pregunta es, ¿hay algún mecanismo que permita conocer la aplicabilidad de los materiales a las diferentes industrias, por ejemplo, en el campo de la joyería? Pues mira, eso es lo que hacen los talleres de experiencia, básicamente. Yo te puedo responder la pregunta desde dos perspectivas. Uno, las bases de datos que yo les mostré, eso permiten desde la dimensión técnica del material ver particularidades específicas que una industria o un transformador necesita en ese momento. Y dos, el material también se pone en cuestionamiento cuando lo ves en un taller de experiencia, porque allí hay diferentes miradas, allí hay investigadores, allí hay gente del sector que lo transforma, allí hay gente de otros sectores que quiere venir a ver nuevos materiales, y eso lo que pone al material es en diferentes estadios, digamos, allí de comparación. Lo importante de entender de esta perspectiva es que los materiales empiezan a ganar un, digamos, un accionar muy fuerte es a partir de cuando nosotros entendemos que el material no pertenece a un sector, sino que el material es multisector, puede aparecer en diferentes perspectivas, es transversal a diferentes acciones. Por eso yo ponía el ejemplo del cartón. El cartón no es propio de la industria del packaging, el cartón circula en diferentes escenarios, que es lo que nos permite, a través ya sea de sus características técnicas, históricas o estéticas, poderlo mirar en diferentes escenarios. Listo. Bueno, que muchas gracias, escribe aquí Victoria. Ok, excelente. Germán, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Aquí creo que veo una última pregunta. Entonces, si ya existen esas silotecas, fototecas, etcétera, etcétera, ¿cuál sería? Sí, mira, por ejemplo, los archivos nacionales, el Archivo Nacional General de la Nación, tiene repositorios, por ejemplo, a nivel de imagen, como fototecas, ¿sí? Las hemerotecas también son repositorios desde una perspectiva en lo que uno podría decir la imagen vista sobre un sustrato. Pero silotecas a nivel nacional, existe la de la Universidad Nacional de Medellín, que les puse ahí, que creo que es una de las más importantes. El Instituto Sinchi ha apoyado algunas, ¿sí? En este momento hay una con la cual estamos tratando de hacer contacto, que tiene que ver con un repositorio de maderas que están en la región de la Orinoquía y de la Amazonía colombiana. Entonces sí hay diferentes elementos. Ahora, una de las partes importantes también, por lo cual les quería hablar en este punto, es cómo podemos generar conexiones también. Muchos de estos actores los hemos conocido y contactado porque el laboratorio también ha empezado a atender sus redes, es decir, cuando salimos a exposición nos dicen, mire, yo conozco este material que lo transforma tal persona, tal, entonces nosotros hacemos como los puentes y podemos empezar a tejer esas redes entre los repositorios, pero si están cada ciudad, digamos, en Colombia tiene unas particularidades importantes de repositorios que tienen que ver con los contextos en los cuales se han transformado muchos de los materiales, por eso les ponía el contexto que tiene Manizales a nivel de la industria textil,
Por ejemplo, en Medellín hay una que está centrado en procesos arquitectónicos. Esa la tiene la Universidad Pontificia Bolivariana, que es una subsede del Materfat de Barcelona, pero su discurso en gran parte estuvo centrado cuando se originó en materiales que estaban alrededor de la arquitectura. Entonces sí hay varios repositorios. Por eso es importante ir identificando toda esa memoria del material en nuestro país. Listo. Bueno, Germán, Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. a todos mil gracias. Entonces, pues por favor a todos los que asistieron, pues sigamos pendientes de los próximos webinars que vamos a realizar. Nos vemos el Muchas martes. gracias por haber participado acá y pues nos vemos el martes allá en nuestro primer laboratorio de Correcto. ciencia. Sí, sí.